Muy buenas tardes con todos y todas, público que nos acompaña desde las diferentes regiones del Perú. Les saluda Ana María Martínez, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. A nombre del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate Romero, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias Martes de Justicia y Derechos, un espacio que contribuye a la capacitación continua de todos los servidores públicos, abogados, estudiantes universitarios y público en general. El día de hoy, continuando con el ciclo de eventos correspondiente al mes de abril, cuya línea temática está relacionada a derechos humanos, presentamos la conferencia denominada Discriminación y Derechos Humanos, cuya disertación estará a cargo de Liliana Salomé, destacada abogada, especialista en derechos humanos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Se les recuerda a los participantes que la exposición de tema será hasta las 5:15 de la tarde y las preguntas se harán a través del chat, por lo que les invitamos a formular las mismas a partir de las 4:45 de la tarde, a efectos que se pueda dar lectura para las respuestas de nuestra expositora invitada. Acto seguido, pues, pasaremos a presentar a Liliana Salomé. Ella es abogada y magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, diploma de postítulo en Derechos Humanos y Mujeres por la Universidad de Chile. Su experiencia profesional incluye haber sido directora general de Igualdad de Género y No Discriminación en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ha sido consultora independiente para instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Cooperación Alemana al Desarrollo GIS, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Asimismo, ha sido docente en la Facultad de Derecho y en la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Escuela Nacional de Administración Pública, ENAP, y la Academia de la Magistratura. Se les recuerda que terminada la exposición, que durará hasta las 5:15, se abrirá entonces la sección de preguntas. En ese sentido, se les invita también a permanecer en su sitio desde el inicio hasta el fin de la conferencia y contestar la encuesta que se les pasará por el chat a efectos que tengan derecho a su certificado. Les agradecemos entonces a todas las personas conectadas por el interés en este evento y por seguirnos todos los martes en este ciclo de conferencias. Sin más preámbulo, entonces le damos pase a Liliana Salomé para su exposición. Bienvenida nuevamente, Liliana. Un gusto contar con tu presencia en este espacio académico. Adelante. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Quiero iniciar mi intervención expresando mi reconocimiento y mi gratitud al Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, en la persona de su directora general, Ana María Martínez, a quien agradezco por esta gentil invitación y por el espacio que nos brinda en estos martes de justicia y derechos. Como ha dicho ella, vamos a conversar esta tarde sobre discriminación y derechos humanos. Y aquí, pues, podemos decir, citando a Patricia Cuenca y Rafael de Asís, que la historia de los derechos humanos es una historia de lucha contra la discriminación. Qué importante, ¿no? Una historia de los derechos humanos vista como una historia de lucha contra la discriminación. Y como tenemos un tiempo acotado, he preparado una presentación de PowerPoint que me ayuda a seguir una secuencia y sacar el mayor provecho del tiempo que se me ha concedido. Así que voy a proyectarla, espero que puedan verla en un instante en sus pantallas. Tiene el título de nuestra presentación: Discriminación y Derechos Humanos. La idea es que esta tarde podamos reflexionar sobre algunas cuestiones vinculadas a debates más o menos contemporáneos sobre esta cuestión. Entonces, además de darles la bienvenida, me gustaría señalar cuál es el objetivo y cuáles son los contenidos que vamos a ver hoy. El objetivo general de esta
hora y un poquito más, hora y cuarto de exposición que tengo por delante, es que ustedes puedan aproximarse a algunos calificativos de la discriminación. Tomo esta expresión de la profesora María José Añón Roy, que ha trabajado intensamente sobre la discriminación y sobre sus calificativos. Ella los denomina así, calificativos: directa, indirecta, por indiferenciación, estructural e interseccional. Entonces vamos a tratar de explorar qué ha dicho la doctrina sobre estos temas y luego qué ha recogido la jurisprudencia a partir de un conjunto de casos, de ejemplos, que he podido ir revisando tanto de sentencias peruanas como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también del derecho comparado. Es un poco la idea. Y para ello hemos dividido esta presentación en los siguientes puntos. En primer lugar, nos vamos a referir a un concepto operativo de discriminación, para entender un poco de qué estamos hablando a lo largo de toda esta jornada, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de discriminación? Un segundo elemento, ya entro al contenido más de fondo de esta tarde, que tiene que ver con la discriminación y sus calificativos, estos que han venido a robustecer la protección que el ordenamiento jurídico nos brinda frente a los actos de discriminación. Y voy a detenerme muy especialmente en aquella discriminación que se ha venido a denominar como estructural, y en algunos casos, sobre todo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y aquella discriminación que ha venido a denominarse interseccional, también con algunos ejemplos de derecho comparado. Entonces, en algunos casos serán sentencias de la Corte Interamericana, en otros casos serán de otros países, y también sentencias peruanas en cada uno de estos elementos. Entonces, la idea es que podamos ir conociendo algunos ejemplos. Vamos entonces, de esos 3 puntos, al punto número 1. ¿De qué hablamos cuando hablamos de discriminación? Si bien en el ámbito de lo jurídico hay muchos desacuerdos, ya seguramente nos hemos encontrado con varios, si bien en el ámbito de lo jurídico existen múltiples desacuerdos, pareciera existir un cierto consenso en el reproche que merece la discriminación, en el reproche que ésta merece. Esta discriminación es reprochada y por eso se plasma este compromiso de la no discriminación en instrumentos internacionales, en la propia Constitución, en leyes y en políticas públicas. Pero ¿qué significa la discriminación? ¿De qué hablamos cuando hablamos de discriminación? Un punto de partida en nuestro país para poder responder esta pregunta podría ser ver lo que dice el texto de la Constitución, ¿no? De repente el texto de la Constitución da una respuesta a esta pregunta. Miremos el artículo 2, inciso 2, uno de los más relevantes en esta materia. No es el único, ciertamente, pero es uno de los más relevantes. Dice el artículo 2, inciso 2 de la Constitución, que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, y que nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Por tanto, estamos ante una lista enunciativa, no taxativa, de motivos sospechosos de discriminación. Nos dice que está prohibida entonces, pero no nos dice qué es. Y esto es algo bastante frecuente, ¿no? Nos habla, por ejemplo, de la vida, libertad de expresión, la libertad de tránsito, pero no es la Constitución un texto de conceptos. Por tanto, habría que analizar cuáles son los alcances, cuál es el contenido de esta prohibición de discriminación. Y para hacerlo, y nuevamente en este primer punto lo que hacemos es un poco sentar las bases de lo que vamos a discutir durante esta hora y cuarto, lo que hacemos es usualmente recurrir, por ejemplo, a lo que se ha desarrollado en el ámbito internacional. Y en esta materia resulta especialmente relevante el trabajo que ha hecho el Comité de Derechos Humanos. El Comité de Derechos Humanos, en la observación general número 18, señala un concepto de discriminación que hunde sus raíces en los instrumentos internacionales, los tratados que han sido ratificados por los estados. Dos de los más relevantes son la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, y también resulta útil en esta materia la Convención para la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer. Otro instrumento súper importante seguramente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, tomando estos instrumentos, el Comité de Derechos Humanos, especialmente aquel vinculado a la discriminación racial del año 65, señala que cuando hablamos de discriminación,
hablamos de toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en un motivo prohibido por el ordenamiento, que tiene por objeto o por resultado menoscabar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio de un derecho o de una libertad. Entonces tenemos aquí una noción, un concepto de discriminación. Y estos motivos prohibidos, decíamos, constituyen una lista enunciativa, no taxativa. Y algunos de los motivos que menciona el texto del 93 son origen, raza, sexo, idioma, religión, los que ya habíamos dicho antes. Pero insisto, no es una lista cerrada. Y una de las grandes cuestiones cuando hablamos de discriminación es justamente determinar cuando estamos ante una categoría que podemos identificar como parte de esta lista enunciativa. ¿Es la edad una de estas categorías? En algunas sentencias el Tribunal Constitucional ha considerado que sí. La edad por sí sola, por ejemplo, para excluir a una persona del sistema financiero de acceder a un crédito, puede ser considerado motivo sospechoso de discriminación, que es el caso de la señora María Churarcata, un caso contra el Banco de la Nación, del Tribunal Constitucional. Y sin embargo, habrán otros escenarios en los que la edad no se considere una categoría o motivo que da lugar a prácticas de discriminación necesariamente. Por ejemplo, la edad en que ejercemos de manera activa nuestro derecho al sufragio activo. Votamos a los 18 años. Entonces podemos encontrar algunas categorías que pueden generar dudas, ¿no? Pero ya les digo, la edad ha sido considerada como el propio Tribunal Constitucional una categoría sospechosa. Y luego más adelante en esta presentación me referiré a otras que no están aquí, están aquí solamente mencionadas algunas, mencionaré otras que se desprenden de la jurisprudencia del TCE de la Corte Interamericana. Pero aquí menciono la edad porque no es un ejemplo que esté más adelante en la presentación, así que aprovecho este momento para mencionar. Entonces ya tenemos un concepto de discriminación del cual vamos a partir para esta presentación. Ahora sí, vamos al tema más de fondo. Como les decía, si bien existe un importante reproche con relación al importante consenso con relación al reproche que merece la discriminación, todavía la discriminación sigue siendo uno de los grandes obstáculos para el goce, para el ejercicio de los derechos humanos. Sigue siendo uno de los mayores obstáculos, sobre todo en escenarios de profundas diferencias, de grandes brechas, como es Latinoamérica, como es el Perú. Entonces, ¿cómo robustecer esta aproximación? ¿Cómo hacerla más permeable a lo que ocurre en la realidad? Una estrategia que se ha utilizado ha sido justamente acompañar al término discriminación, y no hablar de discriminación a secas, sino acompañarla en un conjunto de calificativos que van a acompañarla, ¿no? Se habla de la discriminación directa, como la más evidente, aquella que se basa en un motivo, una categoría sospechosa. La discriminación indirecta, un poco más sutil, en principio aparece esta discriminación como neutra, pero luego se evidencia como tiene un impacto desproporcionado sobre un grupo históricamente excluido, un grupo históricamente marginado. La discriminación por indiferenciación, otra categoría sumamente interesante, porque nos plantea que incluso en esos escenarios en los que tratemos de manera idéntica a las personas, podemos incurrir en un supuesto de discriminación, por no diferenciar ahí donde corresponde que efectuemos una diferenciación. Estructural, otro de los calificativos que veremos esta tarde, ¿a qué va? ¿Cuál es la preocupación que está detrás de este concepto, de esta categoría? Y finalmente la discriminación interseccional, que nos permite evidenciar cómo la discriminación no se produce solo por una causa o un motivo, sino que varios intersectan, varios conectan y pueden incrementar la situación de vulnerabilidad de una persona o de un grupo. Entonces, a esto nos vamos a dedicar durante los siguientes minutos. Vamos en orden, de lo más difundido, de lo más conocido, a, digamos, lo más reciente, lo que aún está en construcción, en debate. Vamos a empezar entonces por la discriminación directa. La discriminación directa es una de las categorías más difundidas cuando hablamos de discriminación.
Hay legislación que recoge expresamente discriminación directa. Por ejemplo, si ustedes revisan las normas que regulan la SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, se menciona expresamente en su regulación para establecer sanciones la discriminación directa o indirecta. Entonces ahí está expresamente establecida. Y el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia también se ha referido expresamente, como les decía, a este tipo de discriminación, caracterizándola de esta manera. Esta noción que tenemos en pantalla nace de un caso, que es el caso Rosa Gambini, que es un proceso de amparo, el cual se caracteriza porque involucra a una mujer que alega haber sido discriminada por haber quedado embarazada. Habría sido un despido arbitrario y la relación laboral, una relación laboral encubierta en realidad, porque él había tenido un contrato civil, pero que había sido desnaturalizado. En esa sentencia, en ese caso, en un caso de despido por una causal nula, que es un despido discriminatorio a una mujer por estar embarazada, el Tribunal Constitucional se refiere a esta diferenciación entre discriminación directa e indirecta y señala que esta se produce, es decir, la discriminación directa, cuando las normas jurídicas, las políticas y los actos del empleador, porque en este caso era un caso de trabajo, excluyen, desfavorecen o dan preferencia explícitamente a ciertos trabajadores atendiendo a categorías o a características como la opinión política, el estado civil, el sexo, la nacionalidad, el color de la piel o la orientación sexual, entre otros motivos, sin tomar en cuenta sus cualificaciones y experiencia laboral. Insisto, esta conceptualización porque era un amparo laboral. Y el tribunal incluso plantea ejemplos. Dice, por ejemplo, los anuncios de oferta de empleo en los que se excluye a los aspirantes mayores de cierta edad, fíjense acá es el tema de la edad, o de determinado color de piel o complexión física, es una forma de discriminación directa. Ahora, esto que el Tribunal Constitucional ensaya como ejemplo, no es algo tan ajeno a la realidad. Conversando con personas que realizan el trabajo de la fiscalización laboral, porque laboran en SUNAFIL, es posible identificar ejemplos claros en los cuales se produce una discriminación directa tal como ha sido enunciada por el Tribunal Constitucional y pese a lo que el Tribunal Constitucional señala que es discriminación directa. Y aquí, como parte de la presentación, muestro una oferta laboral que hace algunos años, en 2013, ya 10 años, se publicó en un suplemento denominado Aptitus y motivó pronunciamientos por parte de la Defensoría del Pueblo y también del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en su momento. Lamentablemente, aunque esto ocurrió hace 10 años, haciendo un ejercicio también con personas vinculadas a la fiscalización laboral, identificamos que esto todavía, no exactamente igual, pero parecido, sigue sucediendo. Démosle una mirada a esta oferta laboral. Dice, importante empresa convoca recepcionistas, de muy buena presencia, con facilidad de palabra, con experiencia en ventas, de 18 a 23 años. Tez clara. Estatura mínima 1,60 m. Residir en Lima Centro. Interesadas, presentar currículum vitae adjuntando carta de presentación e indicar pretensión salarial, disponibilidad de horario laboral. Y luego ya están los datos de los horarios de atención, ¿no? Y el lugar. Reflexionando sobre esta oferta laboral, podríamos clasificar los motivos de discriminación entre los más evidentes y aquellos que traducen estereotipos y que son más sutiles. De hecho, hoy por hoy, cuando hablamos de discriminación, también empezamos ya a reflexionar en torno a los estereotipos, que son estos prejuicios, generalizaciones simplistas, acerca de las características de las personas, y que pueden llevarnos a prácticas discriminatorias muy difíciles de erradicar en nuestra sociedad. Entonces, teniendo esto en mente, y los ejemplos que el Tribunal Constitucional nos da de lo que implica una discriminación directa, miremos esta oferta laboral. Podríamos decir que lo más evidente está en, por ejemplo, el tema de la tez clara. Está, ya que ha dicho el Tribunal Constitucional también que la edad es un motivo sospechoso de discriminación, 18 a 23 años.
La estatura, 1,60 m. Y luego hay algunos requisitos más sutiles, pero que mirados en contexto pueden hablarnos también de un escenario de discriminación. Si tenemos esta caracterización, una persona de determinada edad, de tez clara, de una estatura de más de 1,60 m, ¿qué significará en este contexto facilidad de palabra? Una persona cuya lengua materna no sea el castellano, sino una lengua indígena, ¿será una persona con facilidad de palabra? ¿O tendríamos aquí también otro motivo de discriminación encubierto asociado al origen étnico? ¿Qué significará en este contexto buena presencia? Nuevamente, una persona de origen andino, afroperuano, calza en esta noción de buena presencia. Mirado en contexto, todo el anuncio parece bastante preocupante. Otra pregunta que nos podríamos hacer está vinculada a la residencia. El lugar de residencia podría también, visto en contexto este anuncio, suponer un motivo de discriminación. En un momento nos referiremos a uno de los casos más recientes sobre discriminación que hizo el Tribunal Constitucional, relativo al muro que separa a Villa María del Triunfo de La Molina. Nos vamos a referir a eso en un instante. Pero mantengamos esto en mente, ¿no? El lugar donde vivimos. Un elemento que, por ejemplo, me decían en el marco de ejercicios, ¿no? Cuando no reflexionaba sobre ese tema con Sunafil, pero podría ser que la empresa esté situada en Lima Centro y que lo que quieran es que llegue temprano, ¿no? La persona que sea puntual. Y entonces un requisito como ese debiera estar objetivamente enunciado así, una persona puntual. El lugar de residencia, visto en contexto aquí, sí que resulta, por lo menos, sospechoso. Ya luego reflexionaremos todavía más con el lugar de residencia, con el caso que les comento acerca del muro que separa a Villa María del Triunfo de La Molina y cuya demolición ha sido ordenada por el Tribunal Constitucional. Un último elemento, nuevamente para la reflexión, tiene que ver con estos sesgos que hacen que cuando se piensa en una recepcionista, se piensa en una mujer. Ahí podríamos ver que también algunas labores están generizadas. También es un elemento que podemos analizar en este anuncio. Es una mujer la que se ve en el anuncio y no un hombre. Existen algunas labores que pareciera que la sociedad asocia más con mujeres y no con hombres. Entonces ese también es un elemento a advertir en este anuncio, en esta oferta laboral. Estos son algunos comentarios y si hay más, posiblemente los haya. Podemos regresar sobre la fase de preguntas. Pero dejo aquí entonces este ejemplo anotado porque es un ejemplo real y ha dado lugar, como les digo, al reproche por parte de tanto la Defensoría como el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en el año 2013. Ustedes pueden encontrar esto en Internet. La discriminación directa pareciera la más clara, ¿no? Parece necesitar, es la más evidente, ¿no? No es una discriminación solapada, no necesariamente es una discriminación sutil, pero existen también elementos que han enriquecido esta manera de ver la discriminación. Y surge a partir de un caso, que es un caso denominado Asunto Coleman en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una consideración que puede resultar de interés. ¿Qué ocurrió en este caso? La señora Coleman, que es quien da lugar a este asunto en el Tribunal de Justicia, es una mujer que tiene un hijo con discapacidad. Y cuando ella regresa a su trabajo, era un bufete de abogados y era una abogada, luego del periodo de descanso por maternidad, la licencia por maternidad, ella encuentra que el trato que recibe por parte de este bufete es un trato hostil, no le dan casos, realmente es un despido indirecto, ¿no? Ella se ve obligada, se ve forzada a renunciar. Y lo que ella señala es que la razón por la cual ella ha sido separada tácitamente, no le daban casos, hostilizada en su centro laboral, es porque tuvo un niño con discapacidad, que ha tenido otros colegas con hijos e hijas, pero que a nadie han dispensado un tratamiento similar. Y posiblemente el prejuicio que estaba en sus jefaturas o en las personas que lideraban la empresa es que iba a necesitar más licencias, más cuidados, iba a dedicar más tiempo en la medida que tenía, como les decía, un niño con discapacidad. Entonces, ella alega como motivo de discriminación, que además tiene protección en el marco del derecho de la Unión Europea. Pero una pregunta que se hace el Tribunal de Justicia es, ¿qué ocurre en este supuesto? La señora Coleman, ella misma, no tiene la discapacidad, es su hijo. Entonces, diseña este concepto de la discriminación directa por asociación.
Es posible entonces que una persona alegue un motivo de discriminación cuando aquella causal, aquella condición, no está relacionada directamente con ella, con su vivencia, con su experiencia, sino una persona absolutamente cercana a ella, como en este caso es su hijo. Entonces aquí se plantea una discriminación directa, un poco más sofisticada, por asociación. Esta es una cuestión prejudicial y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea admite entonces que la discriminación directa por asociación pueda ser planteada en el marco del derecho de la Unión Europea. Esto con relación a la discriminación directa. Vamos a pasar ahora a la segunda de la que habíamos hablado al inicio, ¿no? Son 5 las que vamos a mirar esta tarde. La directa, que la hemos visto ya, vamos a mirar la discriminación indirecta y un poco después vamos a ver la discriminación por indiferenciación, estructural e interseccional. Con relación a la discriminación indirecta, también esta es un paso hacia adelante, ¿no? El Tribunal Constitucional también se ha referido a esta forma de discriminación en su jurisprudencia, y es interesante porque aquí la discriminación es más sutil. El motivo sospechoso no es el motivo por el cual se está diferenciando. En apariencia, la diferenciación tiene un motivo neutro, que no tiene nada que ver con el origen étnico de las personas, o con el sexo de las personas, o con el idioma, o con la religión, con la opinión política, nada. Entonces, en principio, esto pareciera no ser discriminatorio. En uno de los casos fundacionales en esta materia es el caso Griggs versus Duke Power Company. Aquí se habla de la discriminación de impacto. Entonces, ¿qué había sucedido? Les cuento brevemente. Había una vez una empresa, Duke Power Company, que decide que para poder evaluar a sus trabajadores, va a tomarles un test que podríamos denominar como un test de inteligencia. Estamos en la década de los 60 en Estados Unidos de América, y evalúa a sus trabajadores. Quienes no superen ese test de inteligencia no podrán seguir trabajando en la compañía. También quienes quieran incorporarse a trabajar a esta compañía no podrán incorporarse si no superan ese test de inteligencia. Es como un examen de admisión más o menos y no está vinculado a las labores que realizan las personas que trabajan ahí, ¿no? Es como un examen de admisión más o menos. Y ese es el caso, ¿no? Entonces uno podría pensar, bueno, lo que está haciendo es analizando un poco a su personal, es un examen meritocrático, la meritocracia se habla mucho de ella, no parece estar enfocado en perjudicar a ninguna persona más allá de una razón objetiva, como es su inteligencia, su preparación, su cultura general, en fin. Pero surge una acción de clase, una class action. El caso Griggs es una class action. Y aquí es importante el contexto. Yo les decía, fíjense el año de esta sentencia, es el año 1971. Las personas que aquí eran sometidas a estos exámenes de inteligencia habían pasado por algo que se aprecia en la siguiente diapositiva. Hubo un tiempo en los Estados Unidos que la educación segregada era considerada compatible con la Constitución. Habían colegios para personas blancas y colegios para personas afroamericanas. Entonces aquí la pregunta podría ser, ¿dónde creemos que la educación era mejor, de mejor calidad, de mayor nivel? ¿En los colegios para personas blancas o en los colegios para personas afroamericanas? El aplicar un test como el que estaba haciendo Griggs, Duke Power Company, no era en un escenario neutro. Sin duda, quienes se vieron más perjudicados por un test como este, que además no se relacionaba con las labores que realizaban, especialmente en esa compañía, por ejemplo, el personal obrero, perjudicaba desproporcionadamente a las personas no blancas. Las perjudicaba desproporcionadamente. Entonces, al razonar en esta sentencia, lo que la Corte Suprema señaló es que más allá de la intencionalidad que haya tenido, fíjense, más allá de la intencionalidad que haya tenido la compañía, que pudo haber sido la mejor intención o la peor intención, más allá de eso, lo que interesaba era el impacto de esa medida. Y lo que se observaba es que una decisión como esta generaba un impacto desproporcionado sobre un grupo social históricamente excluido, marginado, como es la población afroperuana en Estados Unidos. Afroamericana en Estados Unidos, perdón. La población afroamericana en los Estados Unidos de América. Y por tanto, que esta medida no podía ser compatible con la Constitución.
De manera que ahí tenemos un ejemplo de una discriminación que inició siendo aparentemente neutra, una preocupación por la meritocracia, una diferenciación que podría parecer razonable, y por sus efectos, más allá de la intención, terminó siendo identificada como discriminatoria, por afectar a la población afroamericana en los Estados Unidos de América. ¿Tendremos algún ejemplo de discriminación indirecta enunciada así por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en Perú? Revisando la jurisprudencia más reciente, he podido identificar, además lo traigo para esta sesión, un caso que es el caso Carlos Francisco Inostroza Rodríguez. Algo de esto les comenté en la introducción. Este caso, resuelto por el Tribunal Constitucional este año, el año 2023, es un caso interesante porque lleva ya un tiempo en el debate. Incluso se han hecho sketches, bromas sobre el hecho que está detrás de este caso. ¿Cuál es? La construcción de un muro. De un muro de un poco menos de 5 kilómetros, casi 5 kilómetros, que separa Villa María del Triunfo de La Molina. Llegó el día en el cual se interpuso una demanda, se inició un proceso constitucional para que el Tribunal Constitucional pudiera identificar si la existencia de este muro era compatible con la Constitución o si lesionaba los derechos fundamentales como pueden ser el libre tránsito, el libre desarrollo de la personalidad, y el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre este caso, y aquí he traído uno de los fundamentos jurídicos que me pareció bastante significativo, ¿no? Dice el Tribunal Constitucional, en el presente caso, la intervención consiste en la edificación de un muro que genera un trato diferenciado en los destinatarios de la obra. Un beneficio para los del distrito de La Molina, un perjuicio para los vecinos del distrito de Villa María del Triunfo, quienes encuentran dificultades para acceder al transporte público y espacios públicos como producto del muro en cuestión. Mientras que para los primeros el muro constituye un medio para la seguridad de sus propiedades, para los segundos es un acto vejatorio de la dignidad personal. Esto es tomado textualmente de esta sentencia del Tribunal Constitucional sobre el muro que separa Villa María del Triunfo de La Molina. Casi es un ejemplo de lo que veíamos en el caso Griggs versus Duke Power Company, si se dan cuenta, ¿no? En este caso es un muro, en el caso anterior era un test, ¿no? Es un test que beneficiaba en el caso de Estados Unidos a las personas que habían recibido una mejor educación y perjudicaba de manera desproporcionada a las personas afroamericanas que habían recibido en el contexto de la educación segregada una educación de mucha peor calidad. Y entonces aquí tenemos un escenario en el cual también se aplica un razonamiento así, ¿no? Un muro que en la siguiente diapositiva podemos ver incluso cómo el TC lo identifica como de discriminación indirecta expresamente, ¿no? Ello constituye, dice el TC, siguiendo con el razonamiento, un supuesto de discriminación indirecta, puesto que la construcción de un muro aparentemente inocuo en su intención termina generando efectos que perjudican el ejercicio de los derechos de los habitantes de uno de los lados de este muro. Me llamó también poderosamente la atención que diga el TC de manera expresa, ¿no? Un muro aparentemente inocuo. Se podría decir que más allá de la intención de quienes lo construyeron, porque durante el proceso se alegaba que había sido construido para evitar invasiones, por motivos de seguridad, porque querían construir un parque ecológico. Entonces el TC dice, mira, más allá de si las intenciones originalmente fueron buenas o malas, más allá, lo cierto es que esto genera un impacto desproporcionado. Y eso es casi la definición de una discriminación indirecta. Entonces aquí un ejemplo relativamente reciente de esta forma de discriminación, o de este calificativo de la discriminación. Otra calificativo, ¿no? Hemos visto directa, con el anuncio de la oferta laboral de aptitud. Hemos visto el caso de la discriminación indirecta, con los casos de Griggs versus Power Company, y el caso de, también se lo conoce como el muro de la vergüenza, este caso. Vamos a pasar a la discriminación por indiferenciación. Otro calificativo de la discriminación interesante. Porque en el pasado hubiéramos podido pensar que una forma de garantizar que no vamos a discriminar es si tratamos igual a todas las personas. Imagínense que a ustedes les toca asesorar a alguien
y les dice, estoy muy preocupado o estoy preocupada porque no quiero discriminar y me han dicho que hay sanciones, es además un asunto penal, es una afectación a los derechos humanos. Entonces una estrategia que uno podría haber pensado es, bueno, trata igual a todo el mundo, igual, igual, igual. Y esta forma de discriminación lo que hace es poner en jaque ese razonamiento. Tratando igual a todas las personas, podríamos terminar discriminando. Porque nos olvidamos que la discriminación podría estar sustentada en que ahí donde las personas merecen, requieren un trato diferenciado, no lo estamos otorgando, un trato diferenciado. Entonces, uno de los ejemplos que tomo de la jurisprudencia peruana es el caso Plaza Vea. También se le conoce por el nombre de la demandante como Jane Cosar Camacho y otros. ¿Qué había ocurrido? Quizás es un caso que también hayamos escuchado. Es una persona que llega a Plaza Vea en compañía de un perro. No se le permite el ingreso. Y lo que se dice es que hay un anuncio en Plaza Vea que por motivos de salud, para no contaminar los alimentos, está terminantemente prohibido el ingreso de animales. Terminantemente prohibido. Pero esta persona no iba con su mascota de paseo a Plaza Vea. Esta persona iba a hacer compras siendo ella una persona con discapacidad visual. El perro que le acompañaba era un perro guía y le ayudaba a realizar sus compras de manera autónoma en compañía de ese animal de asistencia. Y entonces, en este caso, el Tribunal Constitucional, además de razonar con base en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, elabora en su argumentación un fundamento jurídico en el que identifica esta forma de discriminación como de discriminación por indiferenciación. Porque ahí donde correspondía ser un tratamiento diferente, es decir, una excepción a esta regla de la prohibición de mascotas, de animales en Plaza Vea, ahí donde correspondía diferenciar, Plaza Vea no diferenció. Y al no hacer esta diferencia, discriminó a la persona con discapacidad visual. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo la diversidad exige tratamientos diferentes. Si no los hiciéramos, estaríamos en un supuesto de discriminación. Y no fue el único caso en el cual el tribunal se refirió a la discriminación por indiferenciación. En la siguiente lámina podemos ver otro caso también del TC, que es el caso de la señora María Antonia Díaz Cáceres de Tinoco. Este es un caso, también lo relato muy brevemente para que entendamos el contexto del uso del término de discriminación por indiferenciación. Es una señora quechohablante, analfabeta, no sabe leer y escribir, y lo que hace es vender productos en un mercado, en la municipalidad, en el marco de competencia de la municipalidad de Caruás, ahí es el mercado en Caruás, y la municipalidad provincial lo que hace es alcanzarle una declaración jurada para que sea firmada por ella. Le dice, firme usted aquí, la señora firmó, y lo que esta declaración hacía era limitar el horario en el cual ella podía vender sus productos en el mercado, que eran frutas, helados, a un horario en la tarde. Ella lo que señala es que el horario en el cual se le está asignando al mercado es un horario que no le va a permitir cumplir con su trabajo, sus labores, porque es un horario en el que ya nadie consumiría sus productos. E inicia una demanda de amparo. Ella alega el derecho al trabajo, pero el Tribunal Constitucional, cuando este caso llega en última instancia al TC, lo que identifica es que no es realmente un caso en el cual esté en juego el derecho al trabajo. Lo que había ocurrido, lo identifica el TC, es que a una persona quechohablante, la administración pública, en la persona de las autoridades de la municipalidad provincial, le han restringido un derecho sin darle la posibilidad de que entienda, comprenda las consecuencias de aquel documento que ella firmó, esa declaración jurada. Contraviniendo así el derecho que ella tiene a hablar, a comunicarse en el propio idioma con las autoridades, ya sea de manera directa o a través de un intérprete. El Tribunal Constitucional además constata que esto forma parte de un incumplimiento generalizado y además de identificar que había un supuesto de discriminación por indiferenciación, porque la municipalidad trató a las personas idénticas en lengua, como si todas las personas hablaran español o como si todas las personas leyeran y escribieran perfectamente en este idioma, sin darse cuenta que nuestro escenario es diverso, que la Constitución además garantiza esta pluralidad lingüística, y que tenemos un derecho fundamental asociado a hablar el propio idioma ante las autoridades, como les decía hace un momento, ya sea de manera directa o a través de un intérprete. Entonces aquí hay una
discriminación indirecta, y por indiferenciación, dijo el Tribunal Constitucional, y emitió un conjunto de exhortaciones que incluyeron al Ministerio de Educación, al Ministerio de Cultura, al Instituto Nacional de Estadística e Informática, para que se hiciera un mapa etnolingüístico, que además ya existe a raíz de la sentencia. Esto se pudo desarrollar y se cumplió con este extremo de la sentencia, pero que también configuraba, insisto, un supuesto de discriminación. Esto con relación entonces al caso de la señora María Antonia Díaz Cáceres de Tinoco, otro ejemplo de discriminación por indiferenciación. Recapitulemos hasta aquí. Hemos visto tres maneras, tres calificativos de la discriminación. Quizá la más arraigada, la que más extensión tiene, el reconocimiento a nivel normativo, la discriminación directa, como un ejemplo, el del suplemento de aptitud. Luego vimos el caso de la discriminación indirecta, caso norteamericano, el caso Griggs versus Duke Power Company, y también el caso del muro de la vergüenza. Y finalmente, el tercer punto que hemos visto ha sido el de la discriminación por indiferenciación, con dos casos. El caso de Plaza Vea, que afectó a personas con discapacidad visual al hacerles extensiva una prohibición general, absoluta, de ingresar en compañía de mascotas, cuando lo que ellas necesitaban era que un perro guía les acompañe para poder hacer sus compras. Y el caso de la señora María Antonia Díaz Cáceres de Tinoco, porque no le permitieron comunicarse en lengua propia, que además es una lengua oficial, es una lengua que se habla de manera amplia en el lugar donde estos hechos ocurrieron, que es Caruace, en Ancash. Vamos ahora a explorar un par de conceptos más a los que vamos a destinar lo que queda de esta sesión. Son conceptos relativamente novedosos, aunque ya tienen algún calado en la jurisprudencia, tanto del Tribunal Constitucional Peruano como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El concepto discriminación estructural. Este es un concepto interesante, como les digo, relativamente novedoso. Voy a empezar señalando qué preocupaciones estarán en la base de este concepto. Cuando uno dice esta es una discriminación estructural, intuitivamente podríamos estar pensando en una forma de discriminación que no es una discriminación aislada, para empezar, ¿no? Que no es algo casual, coyuntural, y al mismo tiempo que no se resuelve pues con un acto o una omisión particular. Parece algo más profundo, algo más difícil de resolver en un solo caso o en el caso a caso. Algo que también debo decir antes de empezar a hablar de esta forma de discriminación es que ha recibido un interés por parte de la doctrina también relativamente reciente. Voy a basar lo que viene de esta presentación sobre todo reflexiones de profesoras españolas como María José Añón Roy, de Mari Carmen Barranco, María Barrer y Dolores Morondo, que son profesoras también españolas que han reflexionado extensamente sobre este concepto. Barrere, Morondo, Mari Carmen Barranco, Añón Roy. Y en Latinoamérica, quizá algunos de los autoras que también han reflexionado más sobre este concepto son a nivel de doctrina, Roberto Saba, Laura Clericó, se me va alguna, María Sofía Sagüez, que también ha hecho alguna vez en el marco de este ciclo de conferencias alguna reflexión sobre la discriminación estructural. Entonces es relativamente novedoso, pero vamos a explorarlo, ¿de acuerdo? Vamos a explorarlo. La primera pregunta que intentaré responder es esta. ¿Qué preocupaciones están en la base del concepto discriminación estructural? Entonces, una primera idea es que pretende dar respuesta a una visión de la igualdad que es neutral, que está libre de prejuicios. Lo que se busca evidenciar es que el concepto de discriminación también hunde sus raíces en problemas tan profundos como la opresión, la dominación, la subordinación, es decir, parte de reconocer que detrás de la discriminación o en la base de la discriminación o en la raíz del problema hay relaciones de poder. Y esta idea desafía las categorías que solemos asociar con la discriminación en términos generales, ¿no? Esta idea también la tomo de las autoras que he ido mencionando. Lo que dicen es, usualmente, y yo también me he referido así a la discriminación, usualmente se dice que es sospechoso si diferenciamos
por razón de raza, sexo, idioma, religión, opinión, ¿no? Así en términos generales. Y entonces ahí donde hay una diferenciación por estas consideraciones como raza, sexo, idioma, religión, opinión, ahí hay un motivo sospechoso de discriminación. Pero mirando esto desde una perspectiva estructural, lo que tendríamos que hacer es reconocer que en nuestra sociedad, si pensamos en la discriminación racial, y decimos que el problema es que se está usando la raza o el origen étnico para diferenciar, no podemos perder de vista que socialmente no tienen el mismo reconocimiento las personas afroperuanas, las personas indígenas y las personas blancas. Entonces, hay grupos sociales que tienen mayor prestigio, mayor reconocimiento, en última instancia mayor poder. Hay otros grupos sociales, por el contrario, que históricamente, socialmente, han tenido más dificultades, e incluso hasta el día de hoy, de acceder a puestos, por ejemplo, de toma de decisión, a la educación, al trabajo. Entonces, esta mirada estructural ya no nos habla simplemente de la raza en términos generales. Nos dice que hay grupos sociales con mayor poder y grupos sociales con menor poder. Por eso se habla de la dominación, opresión o subordinación. Es una mirada pues bastante crítica de la aproximación más liberal tradicional de la discriminación o de la igualdad. Eso como primera idea. Otro elemento que también quisiera destacar sobre la discriminación estructural es que desde este punto de vista la discriminación se concibe como un proceso difuso y no necesariamente intencional. Por eso, en la reflexión sobre la discriminación estructural, María Sofía Sagüez, por ejemplo, ya se le escuché en una conferencia sobre esta forma de discriminación, decía, es como una tela de araña. O sea, no hay un solo punto, no hay un solo centro, es una gran maraña. No es como el árbol, es como el ver el bosque, ¿no? ¿Dónde se produce esta discriminación? No es lo mismo en una sociedad como la nuestra ser mujer que hombre. No son las mismas barreras. No es lo mismo en una sociedad como esta hablar el castellano fluidamente que hablar el quechua como lengua materna o el hablar el wajún o el aymara como lengua materna. No tienen el mismo prestigio social, no tienen el mismo valor, no tienen el mismo reconocimiento social. Y esto se puede traducir en relaciones de poder muy difíciles de superar. Esto entonces con relación a las características. ¿Puedo proponerles un ejemplo? Uno de los casos más interesantes, y yo les diría que en mi caso, como experiencia personal, es uno de los casos que me aproximó al concepto de discriminación estructural. Yo no lo había escuchado antes hasta que leí este caso. Es un caso ya hace más o menos 10 años de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es el caso Campo Algodonero. Ahí la Corte Interamericana de Derechos Humanos habla de la discriminación estructural y voy a intentar pues contarles el caso para ver si así se entiende más claramente a qué está apuntado. Entonces, vamos a desarrollarlo también brevemente. Para poder hablar de Campo Algodonero, les voy a pedir que piensen en las respuestas a medida que voy formulando las preguntas, ¿no? Si tienen dónde apuntar, lo pueden hacer, eso va a ayudar un poco más a que se comprenda el caso. Si yo les preguntara dónde está Ciudad Juárez, probablemente películas, series, evocarían a México. ¿Y dónde en México está Ciudad Juárez? Está al sur, al este, al oeste, al norte. Y bueno, lo cierto es que está justo en la frontera con Estados Unidos. Y esto hace que Ciudad Juárez sea una ciudad pues bastante convulsionada, ¿no? Si la caracterizan, no la caracterizaría como un lugar apacible y tranquilo para ir a pasar las próximas vacaciones si las tuviera, sino como una ciudad bastante convulsionada. La Corte, al describirla, menciona, por ejemplo, la trata de personas, recuerda que está en la frontera, el tráfico de drogas, de armas, la criminalidad organizada. Una ciudad bastante compleja. Es en esa ciudad que desaparecen las tres protagonistas de nuestro caso, que son, aquí se las presento, Claudia, Laura y Esmeralda. Se las presento un poquito más. Claudia tiene 20 años, Laura 17 y Esmeralda 15.
Esto es relevante para efectos de la aproximación con derechos humanos, porque tanto Laura como Esmeralda a ellas se les aplicaba la Convención sobre los Derechos del Niño, al ser menores de edad. Entonces tenemos además otro elemento a tener en cuenta. Claudia era una trabajadora de maquila, Laura una estudiante de preparatoria y Esmeralda una trabajadora del hogar. 3 jóvenes, mujeres, además en situación de pobreza. Por las ocupaciones podemos deducirlo. En el caso de la trabajadora de maquila, una de las ocupaciones con peor calidad de empleo en México, lo mismo que la trabajadora del hogar, es una de las ocupaciones con peor calidad de empleo en el mundo. Ellas 3 desaparecen, y cuando la familia va a denunciar su desaparición, empiezan a encontrar la primera gran barrera, ¿no? La policía responde a partir de sesgos, a partir de prejuicios, diciendo, por ejemplo, bueno, estarán con el novio, estarán con las amigas, las adolescentes, las jóvenes son irresponsables, ya aparecerá. Y una expresión particularmente llamativa, citada en la sentencia, es la de culpabilizar a la víctima. La policía dijo uno de los familiares, ¿y qué hacía su familiar fuera de casa? Si una niña buena, una mujer buena, está en su casa. Ese fue el tipo de respuestas que obtuvieron los familiares al ir a denunciar la desaparición. ¿Qué hacía su familiar fuera de casa si una mujer buena, una niña buena, está en su casa? Ante esta respuesta y prácticamente una total inacción de la policía, se hizo muy poco por dar con ellas luego de su desaparición, fue la familia la que inició una búsqueda que lamentablemente no rindió frutos. Aproximadamente un mes y medio luego de la desaparición de las jóvenes, los cuerpos de estas 3 jóvenes fueron encontrados en un campo algodonero sin vida y con signos de haber sufrido graves afectaciones a su salud física, a su integridad sexual, antes de su muerte. Al día siguiente, los cuerpos de otras 5 jóvenes fueron encontrados en el mismo campo algodonero en similares circunstancias. Cuando esto se supo, se imaginarán ustedes las cosas que no solamente pasan en México, también pasan en Perú, una indignación generalizada, ¿no? Y la gente quería justicia, la quería hoy, la quería ya, querían sancionar a quien fuera responsable. Pero pasaron los días, las semanas, los meses, y el caso poco a poco fue olvidándose. Pasó mucho tiempo sin que pudiera determinarse realmente con solvencia la responsabilidad de los agresores. Además, la forma en la que se trataron las evidencias por la medicina forense fue deficiente, y el caso tuvo que ser llevado por la familia al sistema interamericano, ante esta denegación de justicia dentro de México. Además, el mensaje era muy preocupante, era un mensaje de impunidad. Aquí se asesina a 8 jóvenes en circunstancias dramáticas y no pasa nada. Precisamente por ello, cuando la Corte conoce este caso, la Corte Interamericana, además de identificar la violación de un conjunto amplio de derechos humanos, como ustedes ya podrán identificar, el acceso a la justicia para los familiares de las víctimas, e incluso la vida, la salud de estas jóvenes, porque no hubo ninguna acción por parte de la policía para encontrarlas una vez que las denuncias fueron interpuestas. La Corte se pronunció también a la discriminación estructural que había en México al momento de fijar las reparaciones. Lo que la Corte dijo es que frente a problemas estructurales, respuestas también estructurales. De manera que la sentencia que emitiera la Corte no iba a detenerse únicamente a analizar si es que se reparaba económicamente a los familiares de las víctimas. Había que transformar un poco lo que estaba sucediendo ahí. Y por eso, además de medidas económicas, se establecieron medidas educativas, medidas de capacitación para el personal del sistema de justicia, para que el enfoque que tuviera, por ejemplo, la policía al momento de atender estas denuncias no tuviera estereotipos, no estuviera sesgado. Se trabajó a partir de esta sentencia en capacitar en enfoque de derechos humanos, de género, porque si se fijan, los estereotipos que estaban detrás de la respuesta de la policía, como este de que las mujeres deben estar en casa y no fuera de casa, eran estereotipos de género que al final de cuentas sustentaron una conducta que fue identificada como discriminatoria por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No se resolvía, por tanto, volviendo al concepto,
sancionando a una persona, no cambiando una ley. Era un problema estructural de violencia y discriminación. Eso fue lo que identificó la Corte Interamericana y por eso se refirió al concepto de discriminación estructural al momento de fijar las reparaciones. Este concepto, establecido entonces en el caso Campo Algodonero, que fue el primero en el que la Corte Interamericana se refiere al feminicidio, entendido como homicidio hacia las mujeres por razones de género, no fue el último en el cual la Corte se refiere a la discriminación estructural. De hecho, la Corte ha vuelto sobre ese concepto en otras sentencias como las que aparecen en pantalla. Estas ya solamente las mencionaré. Les decía que la primera fue el año 2009, miren, ya más de 10 años. Otra fue el caso Atala, Rifo y Niñas versus Chile, identificando como una discriminación histórica, estructural contra las personas LGBTI. Otra sentencia, el caso Guzmán Albarracín y otras, es un caso de violencia en una entidad educativa en Ecuador, un caso bastante grave en el cual la víctima fue hostigada sexualmente y no obtuvo la protección, la atención que requería. Intentó suicidarse, lamentablemente falleció, no le dieron la atención que requería tampoco ante este evento dramático, y todo ello motivado por sesgos, por estereotipos, por prejuicios, que culpabilizaron a la víctima de la agresión que ella misma había sufrido en el colegio, en la escuela. Entonces, por parte además, este hostigamiento sexual venía del vicerrector académico. Un caso muy grave en el cual la Corte también identifica una discriminación estructural, en que también se identifican estereotipos de género. De manera puntual, si el tema les interesa, yo les recomiendo leer los votos del caso de los trabajadores de la Hacienda Brasil Verde versus Brasil. Porque en esta sentencia, que es del año 2016, los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos discuten acerca de los alcances de la discriminación estructural. Para uno de los votos singulares es un elemento que no debería haber sido mencionado por la Corte Interamericana porque no se sabe bien cuáles son los alcances de este concepto. Mientras que para los demás, un Estado puede ser encontrado responsable si en un contexto de discriminación estructural no obra con una diligencia debida. Entonces, que existe una situación de discriminación estructural, la pregunta es, ¿genera por sí sola responsabilidad internacional? Pareciera que por los votos y por el diálogo que existen los magistrados de la Corte Interamericana, es más bien que ante la constatación, ante el reconocimiento de una situación de discriminación estructural, que no se haga nada para prevenir, para sancionar, para erradicar la violencia y la discriminación que determinados grupos sociales están experimentando. En el caso de los trabajadores de la Hacienda Brasil Verde, eran trabajadores sometidos prácticamente a trabajo esclavo. Esclavitud en pleno siglo XXI, que es algo que se dijo cuando se emitió esa sentencia, ¿no? Qué fuerte, qué poderoso, que en pleno siglo XXI uno de los casos más fuertes contra Brasil haya sido de una forma de esclavitud contemporánea. ¿Y a quién habrá afectado esta esclavitud contemporánea? No es casualidad, no es casualidad que sea justo a personas afro-brasileñas que han vivido en el pasado esclavitud y que ahora vienen a vivir formas contemporáneas de esclavitud a través del trabajo forzoso. Personas que son desplazadas de su lugar de residencia, donde no saben leer y escribir, son personas afro-brasileñas en situación de pobreza, que como les digo son desplazadas a otros lugares a trabajar en grandes haciendas, donde desde el instante que llegan empiezan con deudas muy grandes que no pueden solventar. No pueden irse de estas grandes haciendas sin haber pagado el hospedaje, el pasaje, sin haber pagado aquello que comen o los útiles de limpieza o de aseo personal. Están amedrentados, vigilados permanentemente por personal armado. Y esto, diría la Corte, no le pasa a cualquiera. Esto le sucede justamente a personas afro-brasileñas, que es un grupo social que ha vivido esclavitud en Brasil históricamente. Y aun cuando se abolió, insisto, la esclavitud, siguen viniendo formas contemporáneas a través del trabajo forzoso. Entonces esto no es casual, es parte de este proceso difuso con la tolerancia o aquiescencia del personal del Estado que no sancionó ni actuó como debía actuar en estas circunstancias. Otro caso contra Brasil que recomiendo, que es bastante reciente también, el año 2020, es el caso de los empleados de la fábrica de fuegos artificiales Santo Antonio de Jesús y sus familiares. Un caso en el cual una fábrica de fuegos artificiales se incendia. Mueren mujeres, mueren niños y niñas, mujeres gestantes.
personas que no eligieron libremente, o sea, podrían decir desde algún punto de vista liberal formalísimo, ¿no? Bueno, pero estas mujeres decidieron trabajar ahí, en esas condiciones. Entonces lo que se discute es justamente eso, ¿no? ¿Qué tan libre es esa decisión? Si quienes trabajan ahí es porque no tenían ninguna otra oportunidad de trabajo, ninguna otra posibilidad que aceptar este tipo de empleos absolutamente precarios y asistir con sus hijos e hijas porque no tenían dónde dejarlo. La verdad es que es muy, muy interesante poder revisar estas sentencias de la Corte y la importancia que le da al contexto. Porque la Corte podría haberse quedado simplemente con el evento, ¿no? Y mirarlo como un hecho aislado. Pero yo creo acertadamente la Corte decide mirar esto, mirar el bosque, no solo el árbol, ver esto como una telaraña, como decía María Sofía Sagüez, que vincula varias vulneraciones, pobreza, el hecho de que las mujeres tuvieran a su cargo niños y niñas que no tuvieran dónde quedar, labores de cuidado, ¿no? Se puede ver con enfoque de género, se puede ver con enfoque de derechos humanos. La situación de pobreza también merece una aproximación especial. Y esto está presente en el caso de los empleados de la fábrica de fuegos artificiales. Como les digo, también se menciona el concepto de discriminación estructural. Y de manera más reciente, otra sentencia que ha sido publicada hace poquísimo, el caso Olivera Fuentes versus Perú. Seguramente recuerdan este caso, se inició hace más de 20 años en un centro comercial en el cual Olivera Fuentes estaba con su pareja, que está en la fotografía, estaban expresando muestras de afecto, pero a ellos se les invita a salir, se les saca del establecimiento, y a una pareja heterosexual que lo mismo está dando muestras de afecto, no les dicen nada. Entonces él dice, este es un caso de discriminación. Y este caso se inicia cuando en el sistema interamericano no habían todos los casos que tenemos ahora. No existía el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile, no existe el caso Azul, que también no le traía aquí, ya serían muchos casos. Hay Flor Freire, que también es otro caso que tiene que ver con personas LGBTI. Duque versus Colombia, también un caso que tiene que ver con personas LGBTI. En este caso, la Corte Interamericana regresa sobre el tema y enuncia expresamente que en un contexto donde aún prevalecen prejuicios y existe una discriminación histórica y estructural contra personas LGBTIQ+, las instancias administrativas y los tribunales deben ser especialmente cuidadosas a la hora de desechar o desvalorar testimonios, pues esta práctica podría ser contraria a la Convención Americana. En ningún caso, un testimonio puede ser infravalorado únicamente en razón de la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de una persona. Eso es en el fundamento 116. Este caso ha sido resuelto en contra de Perú, ha sido ganado por Olivera Fuentes y se ha determinado la responsabilidad internacional del Estado peruano porque frente a un acto perpetrado por un privado, establecimiento comercial, el sistema de justicia, porque este fue un caso visto por Indecopi, luego se fue a un proceso contencioso administrativo, no se dio, como dice aquí, la debida importancia, la protección de los derechos humanos, no se identificó la discriminación y muy por el contrario, se infravaloró los testimonios con base en sesgo, ¿no? Y por el hecho de ser una persona, en este caso por su orientación sexual. Entonces aquí tenemos otro ejemplo de cómo la Corte ha ido utilizando el concepto de discriminación estructural en este supuesto frente a las personas LGBTIQ+. A manera de recapitulación sobre este concepto, y ya luego pasaremos al último, que es el de la discriminación interseccional, podemos decir que permite un análisis más contextualizado del problema de la discriminación, que da cuenta de la importancia de identificar estereotipos de género o de otro tipo de estereotipos, y también desafío, se trata de un concepto aún en construcción. Ese también es todavía un desafío en cuanto a la discriminación estructural. Finalmente, la discriminación interseccional. Cuando hablamos de la discriminación interseccional, nuevamente partimos de identificar un problema. Casi siempre, cuando hablamos de la discriminación, la miramos como en la imagen inicial. Hay quienes se dedican a analizar y luchar contra la discriminación por origen, por idioma, por sexo, por religión, por opinión, y se especializan, ¿no? Pero la pregunta es, ¿será que la discriminación se comporta así? Como si fueran compartimentos estancos,
Un símil que utiliza el profesor Fernando Rey es como rectas paralelas, dice él. Es como si la discriminación por origen, raza, sexo fueran rectas paralelas, que siempre guardan entre sí la misma distancia y nunca se cortan. Pero la realidad nos demuestra que la discriminación no es como los compartimentos estancos, como las rectas paralelas. Esta es una manera realmente unidimensional de abordar la problemática de la discriminación y merece ser revisada. Se propone, por tanto, el uso del concepto de discriminación múltiple o interseccional. Aquí utilizo la denominación múltiple porque tomo esta caracterización de las rectas paralelas de Fernando Rey. Fernando Rey, su profesor de Derecho Constitucional Español, tiene un texto muy interesante también disponible en internet que se denomina Discriminación múltiple, una realidad antigua, un concepto nuevo. Así se titula. Y entonces él utiliza el término de discriminación múltiple, pero he visto que cada vez más, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia e incluso en el activismo, en los movimientos sociales, se utiliza cada vez más el concepto de discriminación interseccional. ¿A qué va entonces? Voy a utilizarlo de momento de manera, digamos, equivalente, múltiple o interseccional, aunque yo recomendaría el uso del término interseccional a raíz de lo que viene ocurriendo en la doctrina, jurisprudencia, legislación y movimiento social. ¿Cómo surge este concepto? Para poder explorar sus orígenes, nuevamente nos trasladamos a Estados Unidos, a la década de los 70, y surge no en la academia, sino en el activismo. Hay un movimiento que es bastante representativo en esta materia, que es el movimiento denominado Combahee River Collective. Este movimiento publica en el año 77 del siglo pasado, en 1977, un manifiesto. Este manifiesto da cuenta de la experiencia de opresión que enfrentan estas mujeres, que son mujeres afroamericanas, por razones vinculadas a la raza, al sexo y a la clase social. Ellas dicen en este manifiesto, la síntesis de estas opresiones crean las condiciones de nuestras vidas. Ocurre algo muy interesante, ¿no? Las mujeres afroamericanas buscan participar en el activismo y militan en movimientos de liberación afroamericano. Pero dicen, ¿no? Estos movimientos, sobre todo, son liderados por hombres afro, que no son muchas veces conscientes de su propio machismo. Y cuando exploramos incorporarnos a movimientos feministas, nos damos cuenta que estos movimientos son liderados sobre todo por mujeres blancas, que no son conscientes del propio racismo. Entonces, si se dan cuenta, ni los movimientos de liberación afroamericano, ni los movimientos feministas podían representarlas, porque estaban en una intersección. Eran mujeres afroamericanas. Y estos motivos de opresión, de discriminación, se van interrelacionando de una manera tan fuerte que no podemos desagregarlos. Están totalmente entrelazados. Son mujeres que se identifican como mujeres afroamericanas. No podemos separarlo. Y precisamente por ello, esta reflexión da lugar a que la academia reflexione también sobre ello, y una de las autoras más destacadas en esta materia se llama Kimberly Williams Crenshaw. Ella es profesora de Derecho de la Universidad de Los Ángeles, California. Propone el uso del término interseccionalidad. Ella dice que es casi como si las personas que estuvieran en esta intersección sufrieron un accidente. Lo que está ocurriendo, ella lo ejemplifica así, es como si viniera una ambulancia y la ambulancia les preguntara, ¿en este accidente ha sido víctima por ser mujer o por ser afro? Y ellas están en una intersección, dicen, bueno, por ambas. No, dice la ambulancia, tiene que elegir, porque esta ambulancia es solo para personas que han sufrido accidentes por ser afro. Allá atrás viene otra ambulancia que las atenderá si su accidente ha sido por ser mujer. Entonces se dice, eso no tiene sentido. ¿Cómo vamos a saber, cómo vamos a desagregar en dos esos factores de discriminación? Si muchas veces los ataques, los prejuicios, los sesgos que enfrentan en sus vidas es justo por la intersección de los dos.
Y trabaja sobre la interseccionalidad en el ámbito laboral y sobre la violencia contra las mujeres, que tiene también sesgos, matices, estereotipos que enfrentan a las mujeres por la intersección, ser mujeres afro. Ella participa además como una experta en un informe que está relacionado justamente a discriminación racial y de género de manera interseccional. Y esto tiene una notable influencia en una conferencia mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Miren, hace como 20 años entra en el ámbito internacional, dice esto Fernando Rey, por primera vez en la arena internacional, el concepto de discriminación múltiple en la Declaración de Durban en el año 2001. Este es considerado el momento fundacional en el uso de esta expresión. Y para poner algún ejemplo, este lo tomo también del autor que he mencionado para esta parte de la presentación, Fernando Rey. Él relata el caso de Lam versus la Universidad de Hawái. Este ya es el último caso que comento, estamos ya a punto de cerrar. Él dice, hay una mujer, abogada también, fíjense, de origen vietnamita, que en esta Universidad de Hawái desea acceder a un puesto de toma de decisión en la Facultad de Derecho. Y la idea es que pueda ella acceder sin ningún problema y dice que la están discriminando. Pero, ¿por qué es la discriminación? Y ella considera que es por el hecho de ser una mujer asiática. No por el hecho solo de ser mujer, no solo por el hecho de ser asiática, sino por ser una mujer asiática. Antes de seguir voy a hacer una pequeña pausa. Me parece que hay una mano levantada. Ana María, ¿debo seguir alguna indicación? He visto que has levantado la mano. No, disculpa, no Ah, ya. debo. Sí, Pensé que ya continúa, me por estaba favor. pasando. Ya, No, perfecto. Sí, pero con para esto nada. cierro, con esto cierro. Sí, no, continúa, por Entonces, favor. listo. Lo que decía entonces es que ella dice es porque soy una mujer asiática. Y cuando este asunto llega a los tribunales, lo que los tribunales hacen es separar en dos el caso. Le dice, a ver, Lam, usted dice que la han discriminado por ser una mujer asiática. Vamos a ver, ¿habrán mujeres en esta universidad en puestos de toma de decisión? Y lo que se evidencia es que sí había mujeres en puestos de toma de decisión en la Universidad de Hawái. Entonces el tribunal dice, no parece que esta universidad esté discriminando. Y luego analiza el tema de origen asiático. ¿Habrán personas de origen asiático? Estamos en Hawái, en este caso, ¿habrán personas asiáticas de origen asiático en la Universidad de Hawái? Y vieron que sí, que habían personas de origen asiático en la Universidad de Hawái. Y entonces desestimaron el caso. Lam, que no está conforme, apela a una instancia superior, y en instancias superiores es donde ocurre lo interesante para efectos de la interseccionalidad. La instancia superior lo que dice es, primera instancia, has analizado mal el caso. Lo has separado en dos. Al escindir en dos la identidad de una persona, corremos el riesgo de distorsionar la realidad. Porque es verdad que se ha avanzado en el reconocimiento de las personas que son asiáticas en Hawái. Pero ese reconocimiento ha beneficiado sobre todo a los hombres asiáticos. Y no es casualidad que en la universidad haya hombres asiáticos como personal de dirección. Y ha ocurrido lo mismo con las mujeres. Las mujeres también han tenido reconocimiento y han avanzado a puestos de decisión. Pero este avance ha beneficiado sobre todo a mujeres blancas, que es lo que ocurre en la Universidad de Hawái. Hay que analizar entonces, sin escindir en dos, hay que analizar el caso mirando la intersección. ¿Cómo está el escenario para las mujeres asiáticas? Si no, insisto, corremos el riesgo de distorsionar la realidad. Eso es lo que se dice en el caso Lam versus la Universidad de Hawái. Y más allá de la respuesta, porque al final el caso, por temas ya formales, es que no prospera, más allá de esos asuntos más de tipo formal, el aporte en el caso de Lam versus la Universidad de Hawái, recogido por Fernando Rey, es la manera de analizar. La manera de analizar entonces no puede ser como si fueran motivos rectas paralelas, compartimientos estancos, sino de manera interseccional. ¿Tiene la universidad un sesgo que afecta a mujeres asiáticas? ¿Hay prejuicios que afectan a mujeres asiáticas? Esa es la aproximación que debió haberse realizado y que no se hizo. Y por tanto es el aporte que tiene esta sentencia citada por Fernando Rey. Muy bien, recapitulando entonces, estamos
5 y casi 15, en el minuto final solo decir que nos hemos referido en esta presentación entonces a la discriminación directa, de las más evidentes, los motivos sospechosos de discriminación están a la luz, y se ha ido haciendo más sofisticada, por ejemplo, con consideraciones como la discriminación directa por asociación. Uno de los casos en los que se mencionó esto es el asunto Coleman del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y es una forma de discriminación que ha reconocido la jurisprudencia del TC y también la legislación interna. En el caso de la discriminación indirecta hemos hablado del caso Griggs versus Duke Power Company, en el caso peruano de aquel muro que separaba Villa María del Triunfo de La Molina y cuya demolición ha sido ordenada por el Tribunal Constitucional, señalando que allí había un supuesto de discriminación indirecta. Hemos hablado de la discriminación por indiferenciación, con dos casos también relevantes, que es el caso de Plaza Vea, Jane Cosar y otros versus Plaza Vea, el caso de la señora María Antonia Díaz Cáceres de Tinoco, que no se le permitió hablar en su lengua propia en un asunto que involucraba a la Municipalidad Provincial de Carhuaz. Hemos hablado de la discriminación estructural, sobre todo a partir de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y quizá uno de los mayores referentes en esta materia es el caso Campo Algodonero, que fue como un hito fundacional, aunque luego han habido otros casos en los que se habla de la discriminación estructural, y quizá también haya habido sentencias anteriores a Campo Algodonero, donde ya existía una reflexión sobre este tema. Pero Campo Algodonero es uno de los casos más claros en cuanto a discriminación estructural, porque se utiliza el término de manera expresa. Y finalmente nos hemos referido a la discriminación interseccional, a esta que nos propone repensar la manera individual en que vemos la discriminación y explorar la forma en la que la discriminación se interrelaciona y se interconecta, debido a varios motivos que van confluyendo en la vida, en nuestras vidas, en la vida de las personas. De esta manera entonces he llegado al final de la presentación y quedo atenta a las preguntas o comentarios que puedan ustedes hacerme llegar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Liliana Salomé, por esta interesante exposición sobre la discriminación y los derechos humanos. Hemos aprendido, pues entonces, sobre la discriminación directa e indirecta, la discriminación estructural y la interseccional. Es tan interesante este tema que te comento que son más de 1000 personas que están conectadas el día de hoy y que, bueno, demuestran interés en este tipo de temas, lo cual hace que te comprometamos nuevamente para una conferencia futura. Gracias por todos los conocimientos que estás brindando a estos participantes, a los señores participantes. Consideramos pues que el fortalecimiento de capacidades de todos los servidores, profesionales, estudiantes universitarios, ciudadanos en general en estos temas es una estrategia muy importante a fin de lograr que como sociedad interioricemos en cada persona, lo cual permitirá pues contribuir también a la no discriminación, ¿no? Muchísimas gracias por esto. Bueno, tenemos también desafíos y reflexiones que tenemos que seguir continuando en hacer en relación a en estos temas, ¿no? Quiero aprovechar para indicar a los participantes que están escribiendo que en el chat se encuentra la presentación de Liliana Salomé, que ha sido muy pedido por todos, entonces pueden aprovechar el espacio para ir descargándolo y contar con el material tan importante. Bueno, seguidamente vamos a pasar entonces a la ronda de preguntas. Te voy a presentar un primer bloque de preguntas integrada por 5, que son las que he anotado del público, ¿no? La primera pregunta es, en caso que un test fuera un test psicológico, temas que no tienen que ver con el desempeño laboral, y en base a esos resultados se despide gente de una empresa, ¿sería considerada discriminación indirecta? Segunda pregunta. ¿Puede un empleador preguntarle a un solicitante de empleo si tiene una discapacidad intelectual antes de hacerle una oferta de empleo? Tercera pregunta. ¿Está conectada la discriminación ante los calificativos denigrantes o minimizando al servidor o empleado por parte de su jefe o empleador? Cuarta pregunta. Un cliente gay vestido de mujer quiere usar un servicio higiénico. Si usa el de mujeres, existe una incomodidad en las mujeres. Si usa el de hombres, la incomodidad es del cliente.
El dueño del local, ¿qué criterio puede tomar para no ser denunciado por discriminación? Y la última de este bloque, ¿qué tanto se cumple una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Perú en relación a estos temas? Adelante, por favor, Liliana. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas porque demuestran interés en los temas que hemos tratado y compromiso con la igualdad y con la no discriminación, porque justamente ese compromiso es el que motiva las dudas, ¿no? ¿Esto será discriminación? Y si lo es, evidencia un compromiso por parte de la audiencia en seguir trabajando para tener un país con mayor igualdad, con menos discriminación. Entonces, con relación a la primera pregunta, tomar un test psicológico que no tiene ninguna relación con el trabajo que se está realizando, y en base a ese test psicológico, despedir a una persona, estamos ante un escenario en el cual el derecho no admite arbitrariedades. Si es que una persona puntúa de una manera inadecuada para un test psicológico, podemos estar incluso conectando esto con algún problema de salud mental, quizá con la discapacidad. Y sabemos que aunque no es un motivo expresamente enunciado en nuestra Constitución, con base a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, la discapacidad no puede motivar diferenciaciones arbitrarias. Si la discapacidad motiva diferenciaciones arbitrarias, estamos ante un hecho discriminatorio. Entonces, a la primera pregunta es, sí, podríamos estar ante un caso de discriminación, porque además en la pregunta estaba que no tiene ninguna relación con el trabajo que va a realizar. Pues no hay razón para hacer una diferenciación ahí. Una diferenciación arbitraria, en este caso con base en la discapacidad, es discriminación. La segunda pregunta está relacionada también, porque preguntaban sobre la discapacidad, ¿no? Decían, si el empleador me puede preguntar a mí si tengo alguna discapacidad. El empleador o la empleadora no podrían hacernos una pregunta vinculada a un motivo sospechoso de discriminación. Por ejemplo, esta pregunta ya debería estar fuera del menú de preguntas posibles en un concurso o en una oferta laboral. Tampoco me podrían preguntar, ¿es usted mamá? ¿Está usted embarazada? ¿Tiene planes de tener hijos? ¿Tiene alguna discapacidad? Porque todas estas preguntas, si van a influir en la decisión de la persona de contratarme, si se dan cuenta, están completamente relacionadas con motivos sospechosos de discriminación. Y ya ante un escenario como ese, estaríamos, insisto, ante una pregunta extra, ya fuera del marco constitucional. Yo diría que estamos ante un escenario de discriminación. Y esto es algo que también cuesta un poco, ¿no? Porque hasta hace unos años, preguntas como estas eran perfectamente frecuentes, normales, ¿no? Usted sufre de depresión, usted tiene planes de tener hijos, hijas, usted está casada. Ahora ya no. Ese tipo de preguntas entrañan sesgos, estereotipos vinculados a diferentes motivos sospechosos de discriminación. Tercera pregunta. Si se hacen calificativos, si se realizan calificativos denigrantes, ¿no? ¿Estaremos ante un caso de discriminación? Posiblemente ahí estemos ante un conjunto de afectaciones. Yo esta tarde me he referido a la discriminación, pero posiblemente aquí también estemos ante una vulneración al derecho al honor, a la buena reputación, que también son derechos fundamentales, a la integridad psíquica, eventualmente. Entonces, además de que la expresión que se está realizando puede ser una expresión que entrañe discriminación, dependiendo del contenido de lo que se diga, además de eso, hay otros derechos fundamentales involucrados. Entonces, habría que analizar el caso concreto. Y esta es una precisión que también vale para las demás preguntas, ¿no? Este es un espacio en el cual hay preguntas como cortitas y respuestas también cortitas, pero los casos suelen ser complejos. Entonces, a veces una oración puede dar lugar a un caso y a profundas reflexiones. Entonces yo les digo, voy respondiendo puntualmente, pero siempre es interesante poder mirar el caso a caso de manera más amplia. El ejemplo de una mujer trans que está en un establecimiento. Si es una mujer trans, entonces es una mujer y habría que facilitar, darle todas las facilidades para que ingrese al baño de mujeres. Si es un hombre trans, es un hombre y hay que darle las facilidades para que ingrese al baño de hombres. Es dilemático el tema de los baños y ha dado lugar incluso a debates. Hace un tiempo hubo una cumbre, decían, uy, pero vamos a tener baños que son creo que eran baños binarios, podían ser usados para mujeres, para hombres. Realmente, nuevamente ahí podríamos discutir del caso a caso, ¿no? Pero en términos muy sencillos de la pregunta que se ha realizado,
Si es una mujer trans, es usuario baño de mujeres. No hacerlo tiene que ver con una afectación, una discriminación a su derecho a la identidad de género. Lo mismo si es un hombre trans. Me ha recordado también prácticas en establecimientos de salud, ¿no? Entraba una mujer trans, por ejemplo, o un hombre trans, y se resistía el personal de salud a utilizar su nombre social. Y entonces se trataba de una mujer trans que no había tenido la posibilidad por todas las barreras que existen en nuestro país de cambiar su nombre, y entonces llamaban con el nombre del DNI. Esa es una práctica que existe en protocolos a nivel del Ministerio de Salud, usar el nombre social. Si es una mujer trans, es una mujer y utilizamos su nombre social. Eso forma parte de un trato con enfoque de derechos humanos sin discriminación hacia las personas trans. Y finalmente, sobre el cumplimiento de la sentencia. Buen tema de investigación. Es una línea de investigación que no he explorado, de lo que he podido revisar. Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a diferencia de las del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, son pues sentencias que en cuanto a medidas de reparación son sumamente amplias. Y en esa medida, muchas de ellas están en proceso de cumplimiento. Es difícil cerrarlas del todo, sobre todo si establecen medidas estructurales. Si uno dice, vamos como parte de las medidas de reparación a capacitar, a educar en género y derechos humanos, ¿cuándo hemos cumplido eso? Con un curso, con una presentación como esta, con un curso de 6 meses, con una carrera entera. ¿Cuándo? Entonces, el alcance, la ambición que tienen las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de establecer medidas de reparación hacen que su cumplimiento en algunos extremos sea más complejo, y muchas de ellas están actualmente en proceso de cumplimiento, todavía no cumplidas del todo. Pero insisto, esa es una línea de investigación que podríamos explorar. Les comento lo que he podido conocer a partir de investigaciones de otros profesionales, otras profesionales en esta materia. Esas son las 5 preguntas que me hicieron. Ana María, no sé si hay más preguntas. Sí, muchísimas gracias. Han seguido escribiendo los participantes. Realmente el tiempo nos ha quedado corto, pero vamos a un segundo y último bloque de preguntas y son las siguientes, ¿no? Al día de hoy, el Código Civil en cuanto al matrimonio, ¿tendría un contenido de discriminación indirecta? Otra pregunta. Primero agradecen por el tema, que es muy interesante. ¿Cómo podemos ayudar a identificar estas clases de discriminación y poder aportar de que ya no haya? Otra pregunta. ¿Podríamos mencionar algunas políticas públicas que haya sido diseñada y gestionada desde el enfoque interseccional, que no solo sea en términos teóricos, sino aplicativos, y qué resultados se viene teniendo? Otra pregunta también, las Fuerzas Armadas, el régimen disciplinario, sanciona el matrimonio entre miembros de diferente categoría militar. ¿Puede ser calificado como discriminación? Y bueno, esas serían todas, Liliana. Muchas gracias. Muy buenas preguntas. A ver, vamos por la primera. Ya en diversos casos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre la necesidad de los países de adaptar el matrimonio civil a las categorías de la Corte Interamericana y al trato no discriminatorio. Y entonces, si me preguntan, ¿deberíamos modificar nuestro Código Civil mediante un control de convencionalidad? Miren, digamos que si la jurisdicción lo hace, sería una audacia. Lo ideal es que la legislación del Código Civil se modifique para adecuarla a los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta materia. Y sobre esto hay opiniones consultivas y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, si me preguntan mi opinión, por supuesto, a favor del matrimonio igualitario. ¿Cómo se hace esto? ¿Lo hacemos vía caso, un caso concreto, o lo hacemos modificando la legislación? Lo ideal sería que el Congreso de la República apruebe una modificación como esta, pero la realidad nos da un golpe, ¿no? Es difícil que el Congreso de la República lo haga. Ante ello, quizá un caso que pueda llegar hasta el TC, eventualmente hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que el TC no lo hace. Pero sí, matrimonio igualitario para mí sería lo que mejor se ajusta a los mandatos que tenemos a partir de la Convención Americana de Derechos Humanos. Con relación a cómo identificar estos casos de discriminación directa, indirecta, ¿verdad? Para que no existan más supuestos de discriminación. Creo que difundiendo, creo que capacitando. El esfuerzo que hace esta tarde este centro, el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, es parte
de esa agenda, ¿no? Que se conozca, porque de repente hay todavía conceptos que no son lo suficientemente explorados en la universidad, o en las clases, o en los cursos que hacemos. Entonces, un primer paso es conocer estos conceptos para que nos ayuden a combatir la discriminación. Esos conceptos no son más que un apoyo. Luego podríamos encontrar nuevos conceptos que nos ayuden a robustecer la defensa frente a la discriminación. Entonces, la realidad es mucho más rica. Quizá de aquí a un año nos encontremos nuevamente y les diga, miren, ha surgido un nuevo concepto que nos ayuda a identificar mejor la discriminación. Los conceptos solo son útiles en la medida que nos ayudan a alcanzar el objetivo final, ¿no? Que es combatir esta historia de los derechos humanos, que es una historia de lucha contra la discriminación, como les decía al inicio en palabras de Rafael de Cis y Patricia Cuenca. Políticas públicas, ¿esto se ha aterrizado en alguna política pública? ¿Hay resultados? Hay una política pública que es la Política Nacional de Igualdad de Género. Ha sido aprobada mediante decreto supremo en el año 2019. Es una política pública multisectorial y es una política pública que involucra entonces a diferentes entidades del sector público e incluso también tiene vocación de incorporar la academia, empresas privadas. Y esta política identifica como problema público, cito textualmente, la discriminación estructural. Fíjense, ya está en esa política pública. Dice que el problema que está teniendo esta política es la discriminación estructural. Y tiene 6 objetivos prioritarios, porque como es la política de igualdad de género, se enfoca en la discriminación estructural frente a las mujeres, que tiene que ver con reducir la violencia, promover el derecho a la salud, la educación, participación política, derechos sociales, combatir barreras institucionales, prácticas discriminatorias, sesgos, estereotipos. Entonces, ahí tenemos ya una política pública. ¿Hay resultados? Bueno, el Ministerio de la Mujer, como ente rector en esta materia, tiene la obligación de reportar cómo vamos avanzando en el cumplimiento de esta política. Y ya las entidades del sector público han establecido algunos indicadores y algunas metas. Es importante que se les haga seguimiento. Pero ahí tenemos una herramienta. Entonces, si alguien me dice, ¿cómo podemos saber si se está dando resultado? Viendo y supervisando también como ciudadanía, y si estamos en entidades públicas que supervisan como la Defensoría del Pueblo, pues hacer seguimiento cómo se está implementando esta política, para que no quede simplemente en buena intención, para que esta política se cumpla. Pero ese es un ejemplo, ese es un ejemplo. La discriminación estructural como problema público, y eso lo van a ver si miran la política, es el Decreto Supremo 008-2019, NIMP. Esta mirada que hace el Ministerio de la Mujer se complementa con el enfoque interseccional. Lo van a ver, el gráfico número 1 se refiere al árbol de problemas, identifica causas y efectos del problema público y ahí está el enfoque interseccional. Entonces les sugiero muchísimo que revisen esa política nacional. Está muy interesante y utiliza conceptos que hemos conversado hoy. Y finalmente, las Fuerzas Armadas sancionar el matrimonio entre personas de diferentes rangos. ¿Sería esto discriminatorio? Y esto es muy interesante porque tiene que ver con el concepto mismo de discriminación. Yo creo que si se sanciona el matrimonio, puede ser una afectación a diferentes derechos fundamentales, como el libre desarrollo de la personalidad, desarrollar su plan de vida. Puede ser un trato arbitrario, porque las Fuerzas Armadas establecen una restricción como esa. Pero no está referido a categorías sospechosas. Cuando yo conceptualizo la discriminación, la hago en referencia a grupos sociales, si se dan cuenta. Si son personas de diferente jerarquía, habría que explorar ahí si realmente estamos ante grupos sociales entre los cuales hay relaciones de poder. Eso no quiere decir que por otros derechos fundamentales podamos identificar que esta práctica es arbitraria, que esta práctica lesiona derechos fundamentales. Pero la llamaríamos discriminación. Esa es un poco la cuestión de manera superficial, con cargo a analizar eso con más profundidad. Yo diría que no. ¿Qué motivo sospechoso de discriminación encuentran ahí? Salvo que podamos demostrar que cuando hay diferentes jerarquías en las fuerzas militares hay en realidad una discriminación entre clases sociales, situación de pobreza, ser mujer u hombre, discapacidad, un motivo sospechoso que opone a grupos sociales. Acuérdense que la mirada que les ofreció en esta sesión ha sido de relaciones de poder entre grupos sociales. Entonces, a la pregunta que me has hecho, o la persona que me lo ha hecho, le agradezco y le diría, habría que ver si es que esto no es más bien un trato arbitrario, también proscrito por la Constitución, lesione a otros derechos fundamentales, pero que no llamaríamos discriminación por no estar referido a relaciones de poder entre grupos sociales. Muchas gracias por las preguntas, nuevamente muy, muy interesantes.
Muchas gracias, Liliana. Bueno, ya hemos rebasado el tiempo, pero no quería terminar este evento sin antes comentar, ¿no? Que nos ha escrito un ciclista que, bueno, es universitario, estudia Derecho, ¿no? Y justamente nos está mostrando, pues, que se siente mal, ¿no? De no poder atender. Él trabaja, aparece en Loreto, ¿no? Y señala que hay mucha discriminación ahí y que se siente impotente de no poder atender, por ejemplo, a todas las personas que hablan diferentes lenguas, ¿no? Porque según señala existe 24 lenguas y también no poder conocer el lenguaje de señas también, ¿no? Lo cual nos También. hace, claro, pensar que tenemos pues todavía mucho camino por recorrer y que también depende de nosotros seguir capacitándonos en temas, por ejemplo, como estos, ¿no? En aprender nuevas lenguas, lenguaje de señas, ¿no? Para de esa manera seguir aportando un poco también en disminuir la discriminación, ¿no? Y por último, la última pregunta que te hago es que una persona expone que en diversas entrevistas laborales les preguntan, por ejemplo, dónde vive, a qué se dedican sus padres, sus hermanos, su estado civil, si es soltero, casado, si tiene hijos, ¿no? Y él se pregunta y te pregunta a ti, Liliana, si esto calificaría como un proceso discriminatorio y si fuera así, ¿qué mecanismos existen para reportarlo? Eso es Mm. todo. Gracias. Bueno, con relación al cesigrista, me parece que ya su pregunta entraña el compromiso, ¿no? De seguir avanzando. Seguramente es una tarea de grandes dimensiones. No se va a hacer en un corto periodo de tiempo, pero hacia allá vamos. Quizá aquí nos pueda inspirar el principio de progresividad, ¿no? Si ya tenemos dominadas ciertas lenguas, personas que interpreten, hemos contratado personas para poder garantizar el derecho a que las personas se comuniquen en su propio idioma o mediante intérprete, no retroceder, seguir avanzando poco a poco, progresivamente, a garantizar ese derecho plenamente a nivel nacional. Y con relación a la segunda pregunta, pues el problema de las preguntas personales con relación a si está casada, si tiene hijos, es que estas preguntas pueden motivar el rechazo a la contratación por asuntos vinculados a estereotipos de género. Si es que es una mujer casada y con hijos, no va a poder hacer horas extra. Mejor no la contrato. Ese es el problema. Entonces, si las preguntas que se hacen están direccionadas a ver si se tiene hijos por el tema de las horas extras, el trabajo o el compromiso en estas horas interminables, hay una discriminación, porque si se dan cuenta, porque la persona asocia labores de cuidado con mujeres, no la está contratando. Ese es un acto de discriminación. ¿Qué podemos hacer? Bueno, SUNAFIL es una alternativa. SUNAFIL es una entidad que depende del Ministerio de Trabajo, que se encarga justamente de fiscalizar el cumplimiento de normas como esta, discriminación y otras muchas, ¿no? Garantizar que el trabajo se vende de manera decente en nuestro país. Entonces yo lo reportaría a SUNAFIL y SUNAFIL tendría que hacer la investigación para determinar si efectivamente en ese centro laboral no se contrata a las mujeres por razones vinculadas al género, es decir, porque se asocia a mujeres con labores de cuidado y eso podría tener dificultades porque van a pedir permiso, porque van a ausentarse, porque va a pedir una licencia de maternidad. Ese es el problema, porque finalmente no se la contrata por ser mujer. Pero muy buena Bueno, pregunta, gracias. bueno, muchísimas gracias, Liliana. Hemos tenido una jornada muy interesante. Sí. Un gusto contar con tu participación en esa conferencia de los martes de Justicia y Derecho. Esperamos contar contigo en una próxima oportunidad. Bueno, Muchísimas gracias. Mis palabras finales son de gratitud, Ana María, gracias a la audiencia, a ti por la moderación y las preguntas. Te agradezco nuevamente y felicito estas iniciativas del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Muchísimas gracias. muchas gracias, Liliana. Bueno, quiero recordarles a los participantes que estas conferencias son grabadas y colgadas en el canal de YouTube del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al día siguiente para que lo vuelvan a escuchar, lo vuelvan a repasar, lo puedan compartir también con otras personas, ¿no? Asimismo, se les comunica que sus certificaciones se les hace llegar a sus correos electrónicos con los nombres que han sido consignados en su ficha de inscripción a todos aquellos que han permanecido pues desde el inicio hasta el final de la conferencia, ¿no? Y por último, bueno, comunicarles que la próxima conferencia, correspondiente ya al mes de mayo, será el martes 2 de mayo, sobre el tema la potestad sancionadora de la administración pública, aplicación de sanciones administrativas, que lo disertará la doctora Tania Zúñiga Fernández. Están invitados cordialmente.
Bueno, será entonces hasta el próximo martes de justicia y agradecemos a las más de 1000 personas que se han conectado el día de hoy por habernos acompañado en esta jornada tan interesante. Gracias, Liliana. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta pronto. Muy buenas tardes con todos ustedes y hasta el próximo martes.